Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 22 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 a 27. El domingo pasado habíamos escuchado la profesión de fe de Pedro: tú eres el Hijo de Dios vivo. Y el Señor le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero le damos la vuelta a la página y vemos que cuando Jesús empieza a decirle a los discípulos que tiene que ir a Jerusalén para padecer allí mucho y que va a ser condenado a muerte y va a resucitar al tercer día, Pedro se lo lleva aparte y le dice: no lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder. Pedro le da a Jesús una amarga demostración de lo lejos que está todavía del Maestro. Pero las palabras de Jesús: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, son un terrible reproche. Pero incluso más que un reproche, es una demostración de amor, como si Jesús le dijera: Pedro, tú eres mío, y quien es mío tiene que razonar como yo. Está claro que en este episodio hay una ruptura tremenda entre la mente del discípulo y la del maestro. Y esto es un paradigma para todos nosotros. ¿Qué le está pasando a Pedro? ¿Es discípulo? Sí, sin duda. Y no obstante sus debilidades, llegará a dar la vida por el Señor en el martirio. Pero sucede también a él lo que muchas veces nos sucede a nosotros en nuestra fe. Nuestra fe encuentra como enunciados de la tradición, afirmaciones, dogmas de la revelación, y podemos llamar que esa fe, la fe en los dogmas, la fe en el misterio de Cristo, el Hijo de Dios, esa la tenemos, esa no cambia, es el fundamento de la vida, pero eso está llamado a pasar luego de manera concreta a la vida. Tenemos que vivir como Él ha vivido. Y es innegable, y la experiencia nos obliga a admitirlo, que se puede crear como una dicotomía muy peligrosa. Estamos totalmente de acuerdo con el Jesús del dogma y de los misterios, porque ¿quién va a negar el credo, por ejemplo? Pero después hay un sutil pero profundo disenso de Jesús, que es el maestro práctico de vida, pero nuestra vida va por otro lado. Y entonces, si se rompe de esa manera la identidad del cristiano, hemos anulado el cristiano de la historia y le hacemos caer en una situación peligrosa. Sí, yo creo en el dogma, yo creo en los misterios, pero como si toda la fe consistiera solamente en esa afirmación. Pedro seguramente es un discípulo sincero y apasionado, pero todavía no consigue verse como uno que piensa como el Maestro, que piensa como Dios. Y es esto lo que Jesús quiere. Como le dijera: Pedro, tú eres mío, pero no obstante todo mi amor, toda la confianza que yo debería inspirarte, en realidad no me aceptas. Me criticas, me echas en cara porque digo las cosas de Dios, mientras tú continúas pensando como un hombre. Es el drama de la existencia cristiana, sin duda, pero es también el momento que abre a lo que podemos llamar la segunda conversión. En la vida de un cristiano hay como una primera conversión, que es pasar de la incredulidad a la fe, creo en Jesús, en el dogma. Pero la segunda consiste en adherir a esa fe práctica cuando uno pasa a ser realmente discípulo. Ese entenderte con Dios, eso es una comunión profunda que pretende conquistar nuestro corazón. Y son bellísimas las palabras de Jeremías que encontramos en la primera lectura. Jeremías, el profeta que siente el peso del testimonio que le está pidiendo el Señor, y por esto quiere echarse para atrás. Y él dice: ya no pensaré más en él, no hablaré más en su nombre. Pero después es más fuerte la voz del corazón que arde de Dios. Yo deseo para ustedes y para mí que tengamos en el corazón ese ardor de Dios, que no podamos no ser cristianos, porque sentimos que la fuerza de Dios es más grande, es justa y es todo para nosotros. Las demás cosas, en comparación, son nada. Esto deseo para ustedes y para mí, porque el cristiano tiene que vivir del propio cristianismo. Pero
para llegar ahí, y todos estamos llamados a llegar ahí, hay que pasar por esta segunda conversión, digamos. Cuando Jesús regaña a Pedro y le dice: no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Jesús lo que dice al apóstol Pedro y a cada uno de nosotros es: yo no quiero tu admiración, yo no quiero tu temor ni tu respeto, yo quiero más. Quiero que pienses y que razones y que veas las cosas como Dios las ve. Y esta es la consecuencia del gran amor de Dios, que nos quiere junto con Él, que nos quiere semejantes a Él. Y es un grandísimo regalo que Dios nos eleve a pensar como Él, que nos ilumine, que no nos deje en la confusión, en las hipótesis, en las inquietudes. Es un don magnífico la fe. Pero esa fe tiene que ser vivida, llevada a la cotidianidad y no solo afirmada. Por eso Jesús protesta, digamos, de esa manera fuerte, porque quiere que Pedro tenga confianza completa en él, cualquier cosa que le vaya a pedir. Y aquí después Jesús habla de esa frase tan famosa del Evangelio: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es la dialéctica entre la vida con minúsculas y la vida con mayúsculas. Jesús nos pide el negarnos a nosotros mismos. Sí, te pido que te niegues a ti mismo, que niegues lo que te impide entenderme y seguirme. Tú sabes que yo he venido para darte también a ti mi triunfo sobre el mal y sobre la muerte, para que tú, como todo, porque si no, tú estarías sujeto al mal y a la muerte, serías una víctima, serías un derrotado. En cambio, yo he triunfado sobre estos grandes enemigos y quiero que me acompañes en ese triunfo, a condición de que te dejes poco a poco transformar en mí. Todo esto plantea una cuestión ética muy importante. Si las cosas están así, ¿quién de nosotros es completamente cristiano? Pues podríamos decir que totalmente ninguno. Moriremos después de haber conseguido aquel grado de cristianismo que tendremos la sabiduría de hacer madurar en nosotros. En todo caso, estamos en un camino que es de crecimiento. Ciertamente, el dogma está fijado, pero el dogma nos mueve en la vida solo si creemos cada vez más en él, si penetramos más en esas verdades. Entonces, todo camina. Hemos dado pasos, ciertamente, y tendremos que dar todavía otros pasos en la vida. Pero qué bello es caminar por un camino que se llama Jesucristo Señor, por un camino que Él ha abierto hacia nosotros, viniendo a morir por nosotros porque nos ama. No podemos imaginar un camino más bello y más grande. Tú, Señor, me pides que continúe pensando cada vez más como tú. Y entonces va teniendo lugar una transformación. Mirad el dolor, por ejemplo. Lentamente, según la fe, el dolor puede ir madurando en nosotros y pasar de terrenos de desesperación a terrenos de una enorme esperanza y confianza. ¿Cuántas veces un sufrimiento parece insoportable, como que no tiene salida, sin esperanza de ser confortados en él? Pero si Dios ilumina, eso puede convertirse en un don de nosotros mismos y en un participar en la pasión de Cristo. Estas son las transformaciones profundísimas que cambian a una persona. Estamos todos llamados a esto. Estamos todos invitados a decir como hoy nos dice San Pablo en la segunda lectura: les exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. El verdadero culto no es solo ir a la iglesia y participar en unos actos litúrgicos, sino entregarle la vida poco a poco al Señor, hacer lo que Dios nos pide. Este es el culto espiritual que es siempre agradable a Dios. Hay momentos fuertes del culto que nos alimentan,
pero no separemos el culto de la Iglesia de esos otros momentos del resto de la vida en el que realmente le vamos entregando al Señor cada momento, cada aspecto de lo que vamos viviendo. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y que tengan un feliz domingo.